Antonio Fernández Llorente y María Belén Aramburu, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero felicitarte por el trabajo que están haciendo desde Avivi, desde ya, que es fundamental. Por otra parte, solidarizarnos también con María Elena, que no es la primera vez que recibe amenazas. De hecho, en el caso de Ángeles Rawson, recuerdo la amenaza tan fuerte que había recibido. Ella es una luchadora, va a seguir adelante. Y preguntarte a propósito de esto, ¿no es cierto? Porque no puedes confirmar si son abusos sexuales dentro del club o una red de prostitución para poder asimilarlo a la causa independiente, que por eso una periodista te preguntaba muy bien si pensaban unificar las causas en la UFI número 4, que es lo que primero se barajó, digamos, como probabilidad. Sí, nosotros ese conocimiento no lo tenemos, no sabemos si van a pretender unificarlo o trabajar las causas por separado, intercambiando obviamente la información que van teniendo entre ellos, ¿no? La realidad es que tal vez en la medida que se pueda, en el desarrollo de la instrucción, advertir que existe una conexión con los hechos que se denunciaron en Independiente o con quienes aparecen como facilitadores de prostitución en Independiente, bueno, tal vez en la medida que aparece ese vínculo, sí puedan llegar a unificarse y que intervenga una única fiscalía, ¿no? Y un único juzgado. Andrés, ¿está identificado la persona trans que tantas veces mencionás vos que ingresaba a la concentración de los menores de River? ¿Está identificada la persona? Bueno, lo que tiene conocimiento la médica cirujana y todos los que estaban en el área de salud de River, por lo menos que eran, calculo yo, más o menos 12, 14 personas, que era con los que la médica tenía contacto, todos sabían de la existencia de esta persona que ingresaba y salía y era conocida como La Lore. O sea, La Lore de La Lorena. Sí. La Lore, exactamente. Ese era el apodo, obviamente. No sería tan difícil de identificar, entonces. Yo calculo que no, salvo que sea un apodo que utilizaba exclusivamente para cometer hechos delictivos. Y no, si es el apodo que utilizaba en general, entiendo que se lo puede llegar a contactar fácilmente. Andrés, entonces te habla, ¿me escuchás ahora sí? Sí, ahora te escucho. ¿Cómo te va? No, ahí en el medio de la conferencia alguien llegó a hablar de una jugadora de vóley. ¿Está relacionado? Sí. ¿Son hechos distintos? ¿También abusaron de una jugadora de vóley de forma contemporánea? Un médico abusó de una jugadora de vóley. En el área de salud de River, sí, además de tener los médicos de guardia, que la médica cirujana estaba como médica de guardia, siempre había un médico de guardia, ella desarrollaba un horario aproximadamente desde las 8 de la mañana a las 23 horas, 2 veces por semana, o sea, el día que estaba en River estaba todo el día en River. Además, el área de salud estaba compuesta por otros médicos. Cada disciplina tenía su médico, ¿no? El fútbol de la reserva o el fútbol de primera división. Digamos, cada área, y también vóley tenía su médico, handball tenía su médico, etc. El médico de una de estas disciplinas específicamente abusó de una chica de... ¿Y esto se lo enteró? ¿Y esto se lo enteró la médica que vos presentás mañana en el juzgado o en la fiscalía de Campagnoli? Claro, esto se lo enteraron todos. Digo, en su momento... ¿Esa chica hizo la denuncia? La médica cirujana no tiene conocimiento si efectivamente la hizo. Eso no tuvo conocimiento. Sí lo sabían todos los que en ese momento integraban el área de salud del club y no sé si otros miembros también del club. Entonces, ella pone, la familia viene del interior, arma un escándalo dentro de River por lo que le había pasado a su hija. Y bueno, 2 meses más tarde el club toma la decisión de desvincular al médico ¿no? Entiendo. Claro, Andrés, a ver, porque todo hace mucho ruido, ¿no es cierto? Y como el caso resonante es el Independiente, apareció como podrían aparecer en otros clubes también, porque es lo que se está investigando y las denuncias van apareciendo. Lo de la médica cirujana, porque supuestamente a ella se le derivaban casos para que supiesen, pese a su especialidad de ser, reitero, médica cirujana, a ver si los chicos tenían HIV. Y el tema de los abusos adentro de River, porque en el caso de Independiente se sabe que se manejaría una red de prostitución o por lo menos promoción a la prostitución y abuso sexual de menores, por los cuales se los derivaba a departamentos que estaban en Palermo o en San Isidro. Sí. Acá, ¿cómo funcionaba todo? Es que todavía no tenemos, nosotros con la prueba que estuvimos aportando y los testimonios que pudimos ir encontrando, no podemos asegurar que funcionara una red de prostitución. Nosotros lo que pudimos acreditar
a prima facie, insisto, y se tendrá que corroborar en la medida que avance la investigación, es la existencia de abusos sexuales, ¿no? A partir del relato mismo del psicólogo, que cuando comenzó a entrevistar a 2 menores que estaban en una angustia profunda, los menores terminan verbalizándole el relato que los había tenido por víctima, y después, bueno, este otro caso. En principio, en aquel momento, la médica advierte esto como episodios de abuso sexual aislado. Cuando aparece lo de River, ella comienza a vincular que una persona, esta que decíamos la Lore, entraba y salía del club 3 veces por semana, que había un vox populi, que esta persona tomaba contacto sexual con los chicos de la pensión, ella lo que infiere, en principio, puede ser lo mismo. Esta persona, claro, que podría haber estado vinculando a los menores con porque lo que te pregunta, claro, pero yo le pregunto ¿dónde? Porque digo, el club de River, porque el caso Independiente lo llevaban a departamentos, ¿no? Había alguien que era un nexo que lo llevaba a departamentos. De hecho, por eso el árbitro Martín Bustos está implicado, porque el joven de 19 años, digamos, lo mete en la causa diciéndole que él mismo llevó, digamos, al chico de 14 años, ¿no es cierto? El mismo auto de Martín Bustos y al departamento y demás. En este caso, ¿dónde? Porque, digamos, estamos dentro del mismo club. Sí, pero no lo no se sabe dónde abusaban. A partir de la declaración o del contacto que nosotros tuvimos con la médica esta, que va a declarar en el día de mañana, sucedieron dentro de la pensión. Ahora, de la pensión. Adentro de la pensión, claro. Adentro de la pensión de River. Si además existían traslados de los menores a otros departamentos de capital o de provincia para que terceras personas mantuvieran contacto sexual con ellos, no lo sabemos. Pero para vos va a ser fácil reconstruirlo, Andrés. Estábamos pensando recién con Antonio y con Belén lo siguiente. A ver, vamos 6 años para atrás. Porque esa data pone en 2011, 2004 hasta el 2011. Por eso, vamos a ir a la fecha más cercana. Si los abusos se extendieron 7 años, lo dice, lo aclara, no lo sabemos, pero si tenés que poner una fecha, ¿cuándo fueron los últimos abusos que a ella le llegan de oídas por el relato del psicólogo? ¿2011? Sí, o 2010. Bien. 2009, 2010, te diría. Hay que buscar información hacia atrás. Uno imagina a Campagnoli y lo primero que va a hacer es llamar al psicólogo a declarar, llamar a todas las autoridades que trabajaban en el área de salud de River, más allá de la médica, pero además reconstruir con el sistema de cámara de seguridad si hay un backup de memoria o no de todos los videos de River, si entró esa trans, al club, en qué horarios, digo, va a ser una tarea mucho más compleja que la Independiente, porque no tenés como un Independiente una persona como el chico de 14 años que él va y dice, a mí me abusó fulano y me llevó el de 19 a la casa del árbitro Bustos. ¿Acá te parece que es más complejo o lo ves igual el camino fácil de ser resuelto si la investigación arranca hoy mismo ya con allanamientos en River? No, seguro. Lo que pasa es que lo que vos decís es muy cierto. A ver, esto se va a desmarañar a partir de declaraciones de víctimas. Más allá que nosotros tengamos testimonios de profesionales que trabajaron dentro del club, la realidad es que no va a existir un caso si no se presentan las víctimas y aportan los hechos que los tuvieron, que ellos tuvieron que padecer. Esa es la realidad. Ahora, si vos me preguntás, las víctimas van a comenzar a aparecer, y yo te puedo decir que ya mientras declarábamos, si ustedes abajo estaban con los graf, se pusieron en contacto con la asociación, digamos, ¿no? Ya aparecieron específicamente víctimas. Que era víctima. Exacto. Claro, y aparte, sin lugar a duda, esto se va a reconstruir a partir de las declaraciones de las víctimas. Pero si no aparecen las declaraciones de las víctimas por X o Y, muy probablemente la investigación quede renga. Pero igual, aparte Andrés, ahora serían todos mayores, o gran parte serían mayores de edad. Digo, por el tiempo transcurrido. Sí. Entonces, totalmente. O pueden aparecer... Sí, pero pueden aparecer menores, porque digo, en algún momento vinculan a la médica, y yo no sé qué pasó con posterioridad, digamos. Si los hechos que ella a nosotros nos comenta continuaron ocurriendo o no. Entonces podemos estar frente a menores también. Estamos aportando los teléfonos mientras vos estás hablando, que es importante, porque mientras estamos haciendo la entrevista, seguramente ya empiecen a sonar los teléfonos de Avivi y surjan nuevas denuncias. A propósito de esta médica cirujana, que es la que brinda valientemente su testimonio, ¿no? A propósito también de testimonio del psicólogo,
psicólogo y la derivación también que le hacen a la médica cirujana, ella en ese momento, supuestamente, por lo menos te escuché decir que ella habló con algún directivo que está en el expediente al que van a citar, pero, digamos, esto no prosperó. ¿Cuándo ella hace la denuncia ante el club? ¿De qué manera la hace? Si es de manera administrativa, que después cuando ella se toma la licencia por embarazo, vuelve, la despiden sin ninguna causa, que le llama la atención, y el psicólogo tampoco está en el club. Sí, ella en principio no me puso el dato de si lo hizo administrativamente. Sí, verbalmente comentó a el director del área de salud del club y si mal no recuerdo también a quien era en aquel entonces médico de la reserva, ¿no? Y en ambos casos, bueno, en un caso en particular le dijeron que no se metiera en eso, pero, a ver, ella nos menciona que que en esto no te metas con un tono amenazante, digamos, no te metas porque la vas a pasar mal, sino no te metas en esto como naturalizando la situación, ¿no? Digamos, es algo que pasa, no te metas. Eso es así como ella lo sintió, como ella lo vivenció, ¿no? Digo, y no dejaba de llamarle la atención también determinados jóvenes que ella veía que nos referían en situaciones de vulnerabilidad absoluta, en muchos casos también que no sabían ni siquiera leer o escribir, los pensionados del club, pero también los veía ella nos describe con sensaciones de temor, de angustia, digamos, un montón de indicadores que eventualmente podrían ser indicadores inespecíficos de victimización sexual, ¿sí? No necesariamente, pero de acuerdo a la descripción que ella nos realiza de algunos jóvenes, también a ella la pusieron en alerta desde el primer momento. Entonces difícilmente pudo hacer una denuncia administrativa, porque se lo tomaron como algo natural. No te metas porque esto pasa, digamos. O sea... Me dio esa sensación. Claro. Entonces no hay algo sentado en el club para que alguien por ahí de más arriba pudiese tomar cartas en el asunto, porque quizás aquellos a los cuales hace la denuncia verbalmente le dijeron no te metas, pero otros por ahí podrían haber actuado. Totalmente. Ahora, Andrés, la pregunta es cómo sigue. La pregunta es qué medidas adopta el fiscal en la presunción, hablamos de presunción y siempre a prima facie, que esto continúa ocurriendo todavía hoy. Nadie lo puede descartar. No, nadie lo puede descartar. La realidad es que lo que va a tener que hacer la Fiscalía es comenzar con la investigación y las medidas lo antes posible, así como creo yo sucedió en Independiente. Yo creo que va a haber que pedir la nómina de los menores que en aquel momento estaban en la pensión. Llamar a declarar a todos. Los de hoy. A todos los integrantes del club, claro, seguro, ¿no? Bueno, las cámaras de seguridad, como mencionaban bien ustedes también del club, que era lo que nos decía la médica, digamos, que habían cámaras de seguridad, ¿no? Que tienen que estar registrados, digo, si guardaron las imágenes de las cámaras de seguridad, tienen que estar registrados los ingresos de la LORE y la periodicidad de los ingresos de la LORE. Ahora, la LORE, digamos, ¿qué rol podría cumplir? Porque vos mencionaste un rol de nexo. En el caso de Independiente se entendían los nexos porque los chicos eran trasladados a otro lugar, a departamentos que estaban fuera de la pensión de Villa Domínico. En este caso, ¿qué nexo necesitarían si todo ocurría dentro del club y, digamos, los conocían? ¿O ella tendría otro rol además de nexo? Porque si no, no se comprende bien, ni siquiera tampoco su ingreso frecuente no siendo socia ni nada. Sí, la dificultad de la comprensión pasa por lo primario de la investigación, que recién arranca, ¿no? Obviamente a todos nos gustaría hoy por hoy tener todo el hecho histórico reconstruido, pero la verdad es que es muy difícil, porque es necesario que vaya comenzando a avanzar la investigación. Pero Andrés, en el relato que te hace la médica, ¿la ubica a la LORE como autora material de los abusos? Sí. Bien. O como reclutadora. No, como autora. De los abusos. Como autora. No solamente nexo, entonces. No, ahora directamente abusando. Entonces... Pero es que ni siquiera como nexo, ella no tiene la certeza, es una inferencia que ella hace. Dice, justo en esa época entraba de forma sistemática la pensión, una trans apodada la LORE. Justo es la época en la que el psicólogo me refiere que había chicos abusados, saca por conclusión o infiere que puede tratarse de la abusadora. Ahora, Belén, Mauro, Andrés, hay una realidad, en esa época, desde la época de Aguilar y Pasarela, ocurrió la batalla de los quinchos. Sí. Entonces hay un montón de videos que debe tener la justicia en su poder, de ingreso, egreso del club. Sí, tiene que estar. Porque recordemos que en aquella época fue una batalla que hubo muertos, fue la época, digamos, de mayor violencia en River, de la barra de River, debe haber una cantidad de videos que tiene la justicia.
Ella estaba como médica durante esos hechos, ¿no? Y atendió a personas que estaban lesionadas en ocasión de esos hechos de los quinchos. Pero ahí hay un montón de videos que la justicia pidió en su oportunidad y que se identificaron a barras bravas, inclusive a los Schlenker. Pues digo que debe haber un montón de videos para poder empezar a reconstruir aquella época. Sí, primero la presencia de la Lore en el club, segundo, digo, va a ser más difícil. Pues fue 10 semanas la batalla de los quinchos. Pero insisto en lo que decía Andrés recién, a diferencia de Independiente, donde tenés una víctima de nombre, con nombre y apellido que le cuenta al psicólogo, por eso la diferencia que yo marco en Independiente es que Independiente ni bien escucha al psicólogo el relato del pibe de 14 años, va y lo denuncia ante su superior en el club, y el club no se guarda el dato, va directamente a la fiscalía en turno. Acá lo que es penoso es pensar que, lamentablemente, por miedo, uno entiende, escuchando el argumento que da la médica, y el psicólogo, sobre todo, no entendemos el por qué, si se amparó en el secreto profesional, cuando hay una vida de por medio y un delito contra la integridad sexual. En el caso de River, por lo que nos cuenta Andrés, nadie habló. Por eso Independiente, claro, la diferencia es que hablaron tan rápido y habló la víctima y el psicólogo no se guardó el dato. Claro, ese es el tema, pero por eso le preguntaba a Andrés respecto de cómo había sido la denuncia de la médica cirujana, que bien vos, Andrés, decís que por supuesto está en fase primaria la investigación y las denuncias, pero ella seguramente no lo hizo de modo administrativo, tendremos que saberlo cuando declare, y solamente verbalmente le dijeron no te metas porque lo tomaban como algo natural. Ahora, en relación con la Lore y su supuesta autoría en relación con abusos sexuales, ¿ella sería la única apuntada o hay más, teniendo en cuenta que ocurrió dentro del mismo club, en contacto todos con los chicos permanentemente? En principio, por el conocimiento que ella tuve, que nos trasladó a nosotros, ella es la única apuntada en relación a los 2 menores masculinos que estaban en la pensión. En relación a la jugadora de vóley, bueno, se trataba de un médico que estaba en el área de salud de River, que es el que yo les decía, que terminan desvinculando 2 meses después de que va la familia al club a pedir explicaciones por lo que le había pasado a su hija. No, lo importante, Daniel, que Andrés, que esto recién empieza. También eso es fundamental. Insisto, estaría buenísimo, porque todos queremos ya tener la reconstrucción del modus operandi, si es que hay un modus operandi de una eventual red de facilitación de la prostitución. No lo sé, capaz se trató de hechos aislados, capaz se corroboran, capaz no se corroboran. Yo hoy lo que te puedo decir es que nosotros tomamos la decisión de hacer la denuncia, primero porque no podíamos guardar esta información que tenemos, pero además porque pudimos corroborar aquella prueba que en principio podíamos decir que era un poco indiciaria, con un testimonio directo de una persona que trabajó durante 7 años en la institución y que nos viene a confirmar un montón de cosas. Por supuesto, las declaraciones de las víctimas van a ser fundamentales y van a ser, digamos, el tronco de la investigación. Pero ya te llamó una. Si me preguntás, ya llamó una. Yo creo que sin duda van a ir apareciendo. Y son mayores, no tengo Mauro. la menor duda. Sí. Ni siquiera necesitas cámara GS, lo cual agiliza mucho la declaración. Mucho más rápido, se presenta, declara. Sí, pero es difícil también Insisto, hacer la denuncia. Puede ser que aparezcan menores que sufrieron abusos hace 3 meses, la verdad que lo desconozco. Digo, pues puede pasar. Los hechos que a nosotros nos aportó la médica seguramente ya son mayores. Claro, porque por el tiempo. digamos, ya terminó de trabajar a fines exactos del 2011. Claro, digo, es Pero difícil recordar todo y hacer la denuncia, con lo cual los invitamos a hacerlo, que van a tener contención, ¿no es cierto?, psicológica, aclararles eso también, porque no es fácil hacer el recuerdo, ¿no es cierto?, irse para atrás y hacer la denuncia, Andrés, porque nosotros estamos pidiendo los teléfonos, seguramente Totalmente. haya muchos llamados, pero que van a tener la contención suficiente y también asesoría legal como para que puedan hacer lo que el propio Vivi, digamos, se los da, y además, por supuesto, todas las instancias judiciales, ¿no? Ahora, pensaba en esa denuncia verbal que hace la médica. Vos dijiste en el 2010, ¿no? En el 2000, sí, aproximadamente, sí. Más o menos Esa fecha 2010, ella claro. comentó. Ella fue Sí. cuando lo comentó, más allá de su desvinculación posterior cuando vuelve después del parto. Ahora, Andrés, ¿Sabés por qué discúlpame. te preguntaba? Porque ¿cómo el psicólogo? Porque ella lo conoce gracias al testimonio del psicólogo, que se lo comenta, que vio que los chicos tenían angustia. ¿Cómo puede ser, digamos, que cómo actúan los gabinetes psicológicos, que desde el año 2004 estaba pasando esto y nadie advirtió la angustia o, digamos, los síntomas que tienen los chicos que son abusados sexualmente? Sí. A ver, en este sentido sí hay que ser delicado, digamos. ¿Cuáles fueron los resortes tal vez que el psicólogo o el club
implementó frente a aquellos hechos de los que tuvieron conocimiento. Yo lo que te puedo decir es que sin lugar a duda, en principio, los delitos sexuales son de instancia privada, es decir, se necesita el consentimiento de la víctima o de la familia de la víctima para poder llevar adelante una denuncia. Si vos me preguntás, en el caso del psicólogo, si debió haber formulado la denuncia, desde mi óptica yo entiendo que sí. Ahora, sí, tal vez existen un montón de otros argumentos en virtud de los cuales el psicólogo, ¿qué digo? Tampoco tenemos la certeza de si no se hizo en su momento la denuncia de los abusos. La médica no tenía conocimiento de eso. Y de hecho, el relato de los episodios de abuso que el psicólogo le da a la médica es hasta algo escueto, porque el psicólogo en todo momento buscó resguardar el secreto profesional, ¿verdad? Entonces, no hizo hincapié en modalidad comisiva, digamos, ni mucho menos en relación al abuso sexual. Ahora, Andrés... Sí va a ser fundamental la declaración del psicólogo, claro, y que lo liberen de secreto profesional para poder declarar. Claro. Ahora, Andrés, también aquí hay una corresponsabilidad del club, ¿no? Si ordenaron que la médica se case, después le echaron, se le dijeron déjalo pasar, o sea, de las comisiones directivas o personas de las comisiones directivas también son responsables por haber intentado que se omita una denuncia. Y yo creo que en principio sí, sin duda. Hablamos de Aguilar y Pasarela, sí, de las comisiones de ellos dos. La verdad no tengo ni idea de... Sí, en aquella estaban Aguilar y después Pasarela. Política del club. Ok. Sí, no sé, por supuesto, sí. Yo no sé, yo te puedo decir que los que a través del relato de la médica tomaron conocimiento de los hechos, porque ella misma se los dijo, fue el director que estaba a cargo del área de salud, un administrativo del área de salud. Ahora, si el director lo trasladó a la comisión directiva o a aquellas personas que están en la política del club, lo desconozco. Ojalá no haya sido así, ojalá el club institucionalmente hoy se esté poniendo en conocimiento de estos hechos que a nosotros nos traslada esta profesional y esté a absoluta disposición de la justicia. Que por lo que vos contás, quedó en una instancia más abajo, mucho más abajo que la presidencia del club y que directivos, por lo que se sabe hasta el momento, y vos estás relatando, Andrés, por lo cual no habría llegado supuestamente a instancias superiores si es que lo frenaron ahí o si lo hicieron en complicidad. Que eso habrá que averiguar, digamos, hasta dónde llegó esa denuncia, que tampoco sabemos si es administrativa, consideramos por lo que se sabe que podría haber sido verbal, y la frenaron como una naturalización de los hechos para que todo quedase ahí. Ahora, te preguntaba por estos episodios, digamos, conocidos por el psicólogo ante la advertencia de la angustia, y te preguntaba por qué no se habían podido advertir antes si ocurrían desde 2004. Eso lo he preguntado también con el caso de Independiente a especialistas, y te lo pregunto a vos que estás tan empapado del tema. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales se puede conocer que los chicos son abusados sexualmente? Porque pasó mucho tiempo, a eso voy. ¿Pueden pasar inadvertidos o no? Lo que pasa es que los síntomas que en principio se pueden advertir sin atravesar una pericia psicológica con la batería de test proyectivos que una pericia psicológica tiene, son síntomas que resultan inespecíficos de abuso sexual, que puede ser la angustia, que puede ser el ensimismarse en uno mismo, bueno, que uno tenga de repente malas calificaciones, que frente a una pregunta uno tenga un nivel de violencia exacerbado. Ahora, todas estas conductas que yo te estoy refiriendo no responden exclusivamente a la existencia de un abuso sexual, ¿no? Por lo cual son indicadores inespecíficos. Obviamente son, digamos, evidentemente puntos de alerta, que de hecho el psicólogo, por lo que nos comenta, es uno de los puntos de alerta que tomó una angustia profunda para comenzar a realizar un tratamiento sobre estos dos chicos que terminan verbalizando el relato del abuso. Claro, acá hay una duda enorme que tengo yo, por lo menos. Un psicólogo ante un delito de semejante gravedad, ¿no está como obligado a pedir que lo releven del secreto profesional y hacer la denuncia? Porque hablamos de un abuso a menores. Es un delito gravísimo. Sí, yo creo que en principio habría que escuchar al psicólogo. Claro. Yo creo que el psicólogo tiene que tener absoluta libertad y, por supuesto, tampoco en ningún tipo de miedo, que va a tener todas las garantías que puede proveerle la justicia y que nos están proveyendo a nosotros como para poder declarar todo, ¿no? Todo lo que seguramente después de que se haya relevado el secreto profesional. Entiendo el juez que vaya a intervenir en la causa a partir de mañana,
Una de las declaraciones prioritarias va a ser la del psicólogo y lo va, por supuesto, lo va a relevar del secreto profesional. Bueno, de hecho, el psicólogo de Independiente lo hizo inmediatamente y por eso entonces entra en el marco de la investigación gracias a su declaración que fue, por supuesto, muy bienvenida por la justicia, que además él directamente se remitió a las autoridades del club que también actuaron de manera inmediata. Lo que pasa que esto es de acá para atrás, o sea, estamos hablando del año 2010 y el psicólogo supuestamente que advierte a la médica en ese año de lo que habría pasado desde 2004. Por eso mi pregunta es más profunda. ¿Por qué? Porque también estoy advirtiendo, sé que hay que hacer algún cambio sobre un gabinete psicopedagógico en los clubes para chicos tan vulnerables y en estado de indefensión que vienen del interior del país para ser profesionales del fútbol, que están entrenando y que están en manos del club con su responsabilidad, más allá de la autorización que se dé para que salgan y después vuelvan. Eso digo, porque obviamente vos muy bien decís, Andrés, que no se hace un test para saber si un chico es abusado porque le vaya mal en el colegio, pero si le va mal en el colegio y notan un comportamiento distinto al que tenía antes, empezar a agudizar un poco más para hacer test, saber qué le pasa a ese chico y seguramente en algún dibujo, en algún test, en alguna conversación con el psicólogo saldrá a la luz. ¿Se entiende lo que te digo? Porque si me remito al año 2010 digo, bueno, pero era desde antes. Claro, no, tal cual. Lo que pasa es que el trabajo también tiene que ser muy específico en relación a los menores, ¿no? Que generarle a los menores la seguridad necesaria como para que puedan quebrar ese silencio en el que por diferentes motivos, que puede ir desde la vergüenza hasta la amenaza o hasta la necesidad de continuar formando parte de una institución para cumplir un sueño, digamos, hacer hincapié en los menores en la necesidad de poner, por un lado obviamente, los límites en relación a su cuerpo, pero por otra parte también en relación a poder comentar todo cuanto hecho ellos puedan llegar a haber sufrido vinculado a un abuso, ¿no? Pero parece que el trabajo tiene que ser muy específico por los profesionales para capacitarlos, pero también sobre los menores. Claro. Más en aquellos menores que están en situación de vulnerabilidad. Exacto. Y la velocidad del fiscal en intervenir lo más rápido posible y llegar a River, como hizo la fiscal del caso Independiente, para tratar de buscar ya todas las pruebas. Y hablar inclusive hoy con los menores que están allí. Totalmente, coincido. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Realmente no creo. Gracias a ustedes. ¿Querés cerrar el concepto? Decinos. No, para nada. Simplemente digo que quede claro que nosotros estamos aportando hechos que hoy por hoy consideramos son suficientes como para que pueda empezar una investigación seria. Pero falta muchísimo por avanzar, que creo que va a avanzar con celeridad y espero con la misma celeridad con la que está avanzando la causa de Independiente. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.